Bueno, buenas tardes compañeros, ¿cómo andas Camilo? Hola Rafa, buenas tardes a todos los que nos están mirando. Estamos en un día especial porque es un día que estamos recordando justamente al compañero Mariano Ferreira, compañero militante del Partido Obrero, asesinado hace ya 12 años. 12 años ya, sí. Hoy pensaba la cantidad de tiempo que... Yo recuerdo un congreso que fuimos enseguida del asesinato en 2011 allá a Argentina y estaba toda la discusión de la lucha, ¿no? Por el encarcelamiento de su responsable. Para los que no conocen la situación, Mariana es hoy en día un mártir, ¿no? De la clase obrera y de la juventud y bueno, obviamente de la izquierda argentina. Trascendió lo que es su pertenencia, su militancia en el Partido Obrero, pero era un compañero que estaba apoyando la lucha de los trabajadores tercerizados del ferrocarril ahí en Barracas, y es asesinado por una patota que quería impedir que cortaran las vías, ¿no? Una patota, la burocracia sindical ferroviaria. Y bueno, eso generó también una inmensa movilización inmediata a la Casa Rosada, donde se hizo un acto frente a la Casa Rosada reclamando el esclarecimiento y el castigo de los responsables, y dio inicio a una campaña muy importante que terminó con la cárcel de Pedraza, ¿no? Y algunos otros partícipes del negociado de la privatización de las tercerizadas ferroviarias y responsables de la represión de esta patota criminal, por supuesto en la cual la policía había habilitado la represión también, dejando zona liberada. Es decir, que había una connivencia entre la patronal del ferrocarril, la burocracia sindical y el Estado. Y bueno, y aquí se generó entonces una movida, una respuesta de la clase obrera y de la izquierda que realmente marcó el inicio también de un proceso de crecimiento de la izquierda y de declinación del kirchnerismo también en ese momento. Hay que recordar que Néstor Kirchner muere a la semana además, ¿no? Claro. Por el crimen, a los 5 días. Muchas de las que luego trasciende es que tuvo una fuerte discusión con ministros y demás, ¿no? Porque esto obviamente que salpicaba los vínculos entre la burocracia sindical y Pedraza en este caso y el gobierno. Poco antes la expresidenta Cristina Fernández había hecho en un acto hablado, no me acuerdo en qué estadio de fútbol, había hecho una referencia a los burócratas sindicales como Pedraza, ¿no? Una reivindicación, como que eran sindicalismo, palo, ¿no? Sindicalismo que construye, es decir, sindicalismo que construye. Así que bueno, fue parte de todo un proceso político también de lucha contra ese periodo de gobierno kirchnerista y que se venía descomponiendo de alguna manera. Y bueno, también fue un antecesor, el hecho de haber respondido de esa manera a la represión fue un hecho que levantó a la izquierda, ¿no? Que la colocó en una tendencia, como se hablaba en aquel momento, el ascenso de la izquierda, bueno, en gran medida una izquierda que estaba justamente, sobre todo en la calle, ¿no? Sí. No era una izquierda que estaba subordinando la acción popular al trámite parlamentario, haciendo eje en hacer componendas a nivel del Congreso, ¿no? O de las distintas legislaturas. Así que bueno, yo más que nada hay que recordar a Mariano Ferreira como un militante de la juventud, revolucionario, que se puso al frente también de esa lucha, junto con muchos otros compañeros, contra la tercerización, en solidaridad con los compañeros que pasaron, muchos de ellos, ¿no? A los puestos de trabajo genuinos, digamos, quebraron la tercerización, gracias a esta lucha también. Así que bueno, vaya nuestro homenaje, por eso arrancamos con el tema de Mariano, ¿no? Totalmente, en algún momento vamos a seguir retomando esa. Pero además que fue un crimen que, no quiero que quede en el tintero Rafa, que mostró esto, ¿no? La convivencia, fue muy gráfico en ese sentido, y como lo caracterizó el Partido Obrero allí, un crimen contra la clase obrera que mostraba los vínculos y que incluso en el accionar represivo mostraba la unidad entre la policía, las distintas policías, porque hay que decir que se da en una zona entre una división distrital entre capital y provincia, la represión, y hay un accionar en espejo de las policías, ¿no? Protegiendo a la patota, y
y a la burocracia descompuesta, ¿no? Que tenía amplios vínculos con ministros, incluso de transporte, ¿no? Y otros secretarios de Estado que también fueron procesados en el momento, bueno, hace un par de años, y después fue una lucha muy dura porque se los quería escarcelar, ¿verdad? A los responsables, que también parcialmente se logró evitarlo, pero sí, eso, me parece que lo importante es las 60, 70 mil personas que hubieron en Plaza de Mayo el otro día, que realmente fue una movilización relámpago, ¿no? Sí, fue una convocatoria que... Sí, yo creo que aparte, este aniversario tenemos que vincularlo, porque estamos ante la declinación de otro gobierno peronista, ¿no? Es decir, que emergió ya un kirchnerismo devaluado, con Cristina Fernández de vice, de Alberto Fernández, y este gobierno bicéfalo, bueno, luego cede, tras sucesivas crisis económicas y políticas, la iniciativa y un superministerio a Massa, un hombre que se había aliado al macrismo, justamente en la declinación del kirchnerismo anterior, y bueno, y ahora están ante un proceso de crisis muy acelerado, ¿no? Donde transitoriamente parece Cristina Fernández de vuelta a ocupar un poco un centro político por este atentado que hubo, sí. Pero estamos ante un gobierno que está dando manotazos de ahogado, que no tiene mayor capacidad de acción, ¿no? En Argentina, y por lo tanto otra vez la cuestión del peronismo como un cadáver insepulto que la clase obrera tiene que sepultar, si no la va a pudrir a ella misma, ¿no? Aparece como una cuestión nuevamente plenamente vigente, ¿no? La necesidad de superación del kirchnerismo, el peronismo, y también vincular esto, porque esto podría leerse tener una lectura puramente electoral, sino vincularlo al hecho de las crisis de los regímenes políticos que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Es decir, que luego vamos a hablar de alguna más relevante, incluso que la de la Argentina, donde son tendencias realmente explosivas. Bueno, la rebelión en Haití, la crisis política en Londres, en el Reino Unido, y en general toda Europa está en situaciones de debacle también desde el punto de vista político, de crisis avanzadas en muchos países. Así que no leer estas crisis que vivimos en Argentina en términos puramente electorales, bueno, si hay una oportunidad o no para la izquierda para ocupar ese lugar, exacto, sino en términos de las necesidades impostergables, porque la inflación en Argentina es disparatada y las condiciones de vida populares son catastróficas, ¿no? Es decir, el nivel de pobreza y de pobreza infantil, por ejemplo, son históricos. Entonces se requiere una respuesta de lucha. Bueno, ha habido una gran lucha, una huelga muy importante del sindicato, por ejemplo, de los neumáticos, ¿no? Que está dirigido por la izquierda. Exacto. Y que muestra la posibilidad de un proceso de este tipo en toda la clase obrera y por lo tanto sepultar a las burocracias peronistas a través del proceso de la lucha, ¿no? Totalmente, Rafael. Sí. Pero vayamos a... ¿Vos tenés un videito por ahí? ¿Vamos a arrancarnos? Bueno, vamos a poner un videito, a ver si... No quiero pisar la presentación, pero creo que me parece lo mejor... Sí, vamos a arrancar con un video de Gran Bretaña, ¿no? De Reino Unido. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. Bueno, aquí tenemos nuevamente, que nos disculpen los compañeros que estaban viendo, el video de la renuncia de Liz Truss, que es la primera ministra del Reino Unido, que había ascendido hace apenas 6 semanas. Exacto. Y que había ascendido con la pretensión de ser una segunda dama de hierro. Algunos medios de prensa han dicho que la dama de hierro se derritió, se fundió el hierro, y carecía completamente de capacidad de llevar adelante su plan, que tenía
una disputa en el seno del propio Partido Conservador, del cual ella era la líder y que acá está renunciando a ese liderazgo. Y bueno, ella impuso una línea que era bajar los impuestos a las ganancias, es decir, a los maya oro, dirían en términos orientales, uruguayos, y esto produjo una caída de los títulos de deuda de los valores que se cotizan en la City de Londres, que aparte es una plaza financiera internacional de primer orden, la primera plaza financiera a nivel internacional, con lo cual el impacto sobre Estados Unidos, sobre Asia, sobre todos los mercados es enorme. Y bueno, el Banco de Inglaterra intentó contener esta sangría a través de la compra de los títulos de la deuda pública para evitar que se cayera la cotización, y volcaron sucesivas masas de dinero que eran 65.000 millones de libras esterlinas y luego 20.000 millones, así varias veces, y no lograban contener esta situación, que además pegaba, y esto lo vamos a desarrollar un poco más adelante, en los fondos previsionales, en los fondos jubilatorios privados, porque estos fondos compran títulos de deuda pública, como aquí las AFAP compran la deuda uruguaya, allí compraban la deuda inglesa, la deuda británica, y al caer esa cotización se empiezan a derrumbar los bonos, los fondos previsionales, con lo cual, bueno, todo esto fue generando una situación que se hizo insostenible para el gobierno conservador, y empezó a surgir, además de la oposición laborista, una oposición cada vez mayor en el Partido Conservador, y debió renunciar a pesar de que el día anterior había dicho que no iba a renunciar nada. Así que se produce un giro vertiginoso, ¿no?, en la crisis política, que si bien la acción inmediata hoy fue bien recibida por los mercados, así subieron un poquito las acciones, en vez de seguir derrumbándose, bueno, marca que estamos ante un interregno, una situación donde no se sabe qué gobierno va a venir. Todavía hay una disputa entre los distintos sectores conservadores a ver quién maneja la política económica británica, en una situación del 10,1% de inflación anual, algo parecido a la de Uruguay, y en una situación donde, bueno, pretenden ir un ataque a los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, esta mujer tuvo que salir a decir que no iba a afectar el ajuste de las jubilaciones, por ejemplo, la situación económica, por inflación, ¿no?, por la caída del salario real, de los sueldos reales de los jubilados. Es decir, que ella misma, la dama de hierro, ya tenía que echar lastre. Ahora vamos a una situación seguramente de una agudización de la crisis, más allá de esta recepción de los mercados transitoriamente, bueno, que festeja que esta mujer se hizo a un lado, ¿no? Es decir, y que puede intentar abrirse una solución. Esto forma parte de un proceso mundial que está vinculado todavía a los coletazos de lo que es la pandemia y a la crisis que tiene que ver con la guerra imperialista que se produce también en Ucrania, ¿no? Entonces, estamos ante un panorama internacional donde los gobiernos están en jaque, y esto lo decíamos al inicio referido a los gobiernos del peronismo. Bueno, estamos viendo que esto no es un fenómeno aislado y que hay que leer esta situación internacional en una situación que plantea una perspectiva de mayores rebeliones, de mayores alzamientos. Hay procesos huelguísticos en muchos países, en Francia, por ejemplo, ahora también. El otro día hubo 300.000 trabajadores en las calles, en las distintas ciudades de Francia. Y bueno, huelgas de los petroleros, huelgas de una cantidad de sectores y ramas laborales, ¿no? Entonces, esto está marcando una resistencia de los trabajadores frente a lo que es la carestía, el encarecimiento de los productos de la canasta básica y lo que es, en definitiva, el costo de esta guerra que se descarga sobre el pueblo trabajador. Totalmente, Rafa. Hay además que nosotros veníamos, en otros programas ya habíamos hablado de toda la crisis alrededor de Boris Johnson, luego Italia, Francia mismo, ahora que vos lo mencionás, pero en otras ocasiones, los chalecos amarillos, ¿no?, el levantamiento, bueno, las propias crisis que planteaban las propias elecciones, ¿no?, la disolución de partidos enteros, Alemania mismo, su papel es decir, los imperialismos europeos, ¿no?, los países principales, las economías desarrolladas, como lo dicen ahora, siempre en aprieto,
Y en el caso de Inglaterra, bueno, del Reino Unido, que viene desde el Brexit, digamos, para acá, incluso antes de la pandemia, ¿no? Con un gobierno, con una fuerza política como el Partido Conservador del Reino Unido, que aún le quedan 2 años de gobierno. Y según lo que decía Reuters, dice, Liz Truss renuncia tras 6 caóticas semanas. Caóticas semanas. Y después las bajadas eran, bueno, son increíbles. Hay un diario que ahí habla de la compara con una lechuga, inglés, ¿no? Y después lo toma eso el número 2 de seguridad de Rusia para despedirla por Twitter, ironizando, ¿no? Como que despedimos a la lechuga, como que había durado menos que el buen estado de la lechuga, ¿no? En el cargo. Y hay que decir que este primer ministro o primera ministra que se va a elegir ahora va a ser el 5º en 6 años. Es decir, Theresa May, Johnson, bueno, antes no sé quién era que estaba, pero 2019 Theresa May. Y así que ya esta es la segunda o tercera dama de hierro, que no es de hierro. Porque sí, antes sin duda, y ahí hay toda una crisis todavía instalada por justamente el Brexit, ¿no? Es decir, Bueno, a esto, por la vía de los hechos, ahora los legisladores del Partido Conservador, el mecanismo que tienen es el de elegir al primer ministro, que en los hechos es la elección de un líder del propio partido, ¿no? Exacto. Porque ellos tienen la mayoría. Tienen la mayoría, 250 o algo así, diputados, digamos. Y los observadores, tanto observadores como propios legisladores del Partido Conservador, advierten que el Partido Conservador se puede disolver, puede desaparecer. Porque en realidad lo que se está presentando son crisis, al punto tal es así que uno de los que se manejan como posible candidato es el propio Boris Johnson, el retorno de Boris Johnson. No olvidemos que nosotros en junio estábamos hablando de Boris Johnson y de los escándalos y de la renuncia masiva que tuvieron que provocar los ministros. Producir sus propios ministros porque no renunciaba, o sea, no dimitía. Sí, a esta mujer también, a Strauss. Bueno, yo le digo Strauss, mira, no sé ni cómo se pronuncia, pero no voy a aprenderlo hasta ver si vuelve. Bueno, porque hay que ver si vale la pena, ¿no? Claro, hay que ver si vale la pena. Strauss, no sé cómo se pronuncia. La cuestión es que también a ella le empezaron a renunciar ministros y también empezaron a aparecer voces en el Parlamento, ¿no? Reclamando su renuncia. Así que esto provocó un retroceso. Estamos hablando de un partido milenario, no milenario, digo, pero sí, cuando hablamos de partidos... los partidos más antiguos del mundo. Exacto. Seguramente el partido más antiguo del mundo. Seguramente. Si se le da continuidad con un partido anterior. Así que lo que estamos viendo es un cuadro internacional extremadamente convulsivo y vamos a hablar un poco especialmente de los fondos previsionales, porque nosotros creo que ya el programa anterior o en algún programa anterior comentamos una nota que está en la web del PT y está en la web de Política Obrera, es un artículo de compañeros de Chile, del Partido Obrero Revolucionario de Chile, que habla sobre la crisis justamente del sistema previsional privado allí en Chile, donde en el último periodo tuvieron una baja del 15%, o sea, una pérdida del 15% las inversiones de lo que serían las AFAP chilenas. Lo único que acá ese tema no es mixto, es totalmente privado. Quiere decir que es más catastrófica esta baja todavía. Acá en el Uruguay ha habido también, en los últimos 6 meses ha habido rentabilidad negativa, como le dirían a lo que es una pérdida, ¿no? Bueno, en el caso de los fondos previsionales británicos pasa algo similar. Esos fondos previsionales británicos compraban títulos de deuda del Estado, ¿no?, del Reino Unido, y esos títulos de deuda los usaban, no solo los fondos previsionales, también las compañías aseguradoras, para pedir préstamos, como garantía para pedir préstamos. Entonces, cuando esos bonos se desvalorizan, la garantía sobre los préstamos se desvaloriza y entonces tanto las compañías de seguros como los fondos previsionales se ven obligados a vender activos para cubrir justamente esos préstamos, para poder dar seguridad que los van a pagar, y eso agravaba todo el proceso de la caída financiera del Reino Unido y de las propias finanzas de esas empresas que son los fondos previsionales o las compañías de seguros. Era un círculo vicioso donde iban cayendo cada vez más rápido. Por lo tanto, esto, bueno, primero
lo queremos traer porque en Uruguay el gobierno de la calle Pou y la coalición de derecha está impulsando y firmando en el día de hoy un proyecto de ley para establecer una reforma jubilatoria en la cual se impulsa aún más a fondo a las administradoras de fondos previsionales, a las AFAP, no solo porque se obliga a todo trabajador con independencia del sueldo que tenga a volcar parte de su aporte personal a las AFAP, la mitad a las AFAP, la mitad del BPS, el Banco de Previsión Social, sino porque además las AFAP tienen más libertades para hacer inversiones justamente, porque hoy están acotadas, están limitadas para que no se metan en inversiones que sean aparentemente más lucrativas, más altas tasas de interés y después terminen desplomándose, como estas, por ejemplo, que se están dando en el Reino Unido o en Chile. Entonces, la política de impulso a la privatización de parte de la calle Pou se da justamente cuando se desploman en el mundo de los fondos previsionales. Un mal timing, Darío. Sí, es el escorpión, ¿no? Que no puede con su naturaleza, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Y bueno, porque se lo reclama el Fondo Monetario y esto está en la naturaleza del imperialismo y del capital financiero, tener que recurrir a los ahorros de los trabajadores, del salario de los trabajadores para valorizarse y para aumentar la tasa de ganancia. Entonces tienen que hacer esto y lo hacen en un contexto de derrumbe financiero internacional. Así que creo que esto, en primer lugar, tiene que servir para poner foco y repudiar este proyecto que manda el gobierno al Parlamento, pero además colocar en discusión todo el tema de la jubilación privada en primer lugar, porque hay que recordar que hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio y se mantuvieron las AFAP, se mantuvo la administración privada de fondos previsionales. Así que no es que sea un tema que involucre solo la derecha, sino que la centroizquierda o autoproclamado progresismo en realidad también ha defendido la continuidad de esta estafa sobre los trabajadores. Este llamado progresismo tampoco se ha pronunciado en contra del proyecto del gobierno. Es decir, la calle Pou visitó a Fernando Pereira en la casa del Frente Amplio, en el local del Frente Amplio, y Pereira festeja de que el Frente Amplio hasta ahora no ha tomado una posición porque entiende que eso es lo más inteligente que pudo haber hecho, ¿no? Exacto. Festeja y además ahora, bueno, lo que pasa que claro, como son... es increíble en algún punto, ¿no? Porque ahora reclama que no se le permitió ningún margen para hacer aportes al documento, ¿verdad? Sino que fue como una movida mediática, dice Fernando Pereira, simplemente, lo cual es realmente llamativo, ¿no? Porque ha variado su discurso. Lo cierto es que no tomó posición, con diferentes pretextos. Claro, en realidad no le dieron oportunidad para dar aportes, pero tampoco se ve que le dieron oportunidad para movilizarse, ¿no? Para repudiar el proyecto y convocar a la movilización popular. Porque mientras tanto los sindicatos, aún con una burguesa sindical subordinada al Frente Amplio, se pronunciaron en contra del proyecto y convocaron hasta un paro general. Ahora está prevista una movilización de Intersocial para dentro de una semana, el jueves 27. Y este tema seguramente va a estar. Convocada, ¿no? Ya está convocada. Este tema seguramente va a estar en el eje de esa convocatoria. No está planteado un plan de lucha real de parte del PCNT ni de las distintas organizaciones populares. Por lo tanto, con medidas así aisladas, una vez cada tanto, esporádicas, no se va a derrotar al gobierno por más debilitado que esté. Pero lo que sí me parece importante es preparar una importante participación en esta movilización, ¿no? Sí, es importante tener una actividad ahí, una presentación de incluso los sectores que tienen posiciones críticas a nivel sindical, tener una columna independiente con una consigna sería clave para generar una diferenciación en ese sentido, para clarificar los posicionamientos. Si uno lee las declaraciones de la dirigencia sindical, desde Abdala, Pereira, que todo indica que todos estos pretextos que se colocan es para aparentemente para desmarcarse, que lo sigan nombrando como FA, PIT, FA, ¿no? Y toda esta construcción arbitraria y caprichosa, ¿no? De parte de algunos, no de todos, pero de los más mediáticos legisladores
o figuras del oficialismo, ¿no? Estoy pensando en una Bianchi, ¿no? En un Da Silveira, y estos otros que circulan por los programas de opinión, digamos, de la televisión nacional, y todo indicaría eso, ¿no? Es decir, desmarcarse, aparecer como una posición responsable, ¿verdad? Una posición meditada y demás. También leía que a las declaraciones alguien acusó a Pereira de él seguir siendo parte del PCNT y seguir pensando como un dirigente sindical, y él exigía creo que era Da Silveira, el senador blanco, Da Silva, perdón, que dijera en qué momento el Frente Amplio había convocado una movilización durante la pandemia, ¿no? Porque se reeditó pero esto es una discusión de gente conservadora. Es decir, porque finalmente durante la pandemia había muchas razones por las cuales movilizarse, ¿no? Y de hecho hubieron movilizaciones que muchas no fueron convocadas, no por el Frente Amplio ni siquiera por el PCNT, ¿no? Muchas fueron convocadas desde abajo. Muy importante. Entonces, no hay una claridad sobre esto, y sería importante tener allí nosotros obviamente como partido vamos a sacar una declaración respecto a la presentación que está ocurriendo ahora, sí, se envía mañana al Parlamento. Una hipótesis puede ser que traten de sacarlo expresmente, ¿no? Es decir, sí, eso es lo que apuesta el gobierno. No, es decir, un mes no, es inviable, pero darle los tiempos de tratamiento express que tuvo la ley de urgente consideración. Esa va a ser el intento de parte del gobierno. Lo que pasa es que no creo que puedan hacerlo más que en una sola cámara en este año, si lo logran. Todo esto, ¿qué pasa? Está condicionado a la política también del movimiento obrero. Es decir, el MPP ahora dice que va a presentar enmiendas, que va a presentar propuestas, que va a proponer, por ejemplo, que las cajas sin personas, las cajas automáticas de los supermercados paguen un impuesto para financiar la seguridad social o cosas por el estilo. Quiere decir que van a viabilizar a través de la discusión parlamentaria el tratamiento del proyecto donde el gobierno ya tendría mayoría, en teoría por lo menos, con los votos de los senadores y diputados de la coalición. En vez de colocar la denuncia de este acto como una guerra contra los trabajadores, una declaración de guerra, y convocar a la lucha. Bueno, tiene que ver con toda la política que ha venido llevando adelante esta dirigencia, que tiene que ver con lo que hicieron con la LUC, hicieron exactamente lo mismo, votaron gran parte de la LUC, más de la mitad, propusieron enmiendas, le dieron viabilidad, y todo indica que van en el mismo sentido, ¿no? Sí, bueno. Es un brete también para el Frente Amplio, ¿no? Por otro lado tenés partidos que convocan este plebiscito, convocan a plebiscitar, plantean la movilización. Sí, el Partido Socialista dice que va a impulsar un plebiscito constitucional, algo que ha planteado el Mondes, por ejemplo, el Sindicato de Trabajadores del BPS, pero lo hace aparentemente en una mezcolanza con otros planteos que querría llevar a una reforma constitucional. No es un planteo claro de eliminar la SAFAP y de eliminar... No es un planteo claro. Y después Diverio, el Zunca, ¿verdad? Dirigente, además miembro del Comité Central del Partido Comunista, plantea, que hay que movilizarse, está la etapa de la movilización, algo que ha dicho Ruiz incluso en otro momento, pero que tampoco es la política de su partido, porque su partido no ha tomado posición, ¿es decir? Ni en contra ni a favor, tiene la misma posición que Pereira. En ese sentido, al menos no ha... Sí, hace tiempo habían sacado una declaración política donde en una frase hablaba en contra del sistema de la reforma de la seguridad social, pero no han sacado una declaración específica sobre esto, y son la principal corriente junto con la de Fernando Pereira, que dirige el PIT-CNT, con Marcelo Audala y otros. Así que es evidente que acá están todos en una línea de no hacer olas y de no colocar una campaña que ataque al capital financiero, obviamente, a la SAFAP. Hay que también volver a recordar que los principales líderes del Frente Amplio, los principales precandidatos, como COSE, como Orsi, han manejado utilizar a la SAFAP para financiar obras de infraestructura. Entonces, están partiendo de la base que se van a mantener y están defendiendo que se mantengan en definitiva. El otro día escuchaba una intervención de Ramón Ruiz, que es el representante del PIT-CNT en el Banco de Previsión Social, y que es el organismo que regula las jubilaciones, administra las jubilaciones públicas, y referido al tema AFAP, si bien dice que está en contra, dice que hay que tener
una parte del régimen jubilatorio basado en el ahorro privado del trabajador, que tenía que ser en cuentas públicas, no privadas, pero está manejando entonces lo mismo, es decir, jubilaciones tan miserables que el trabajador tenga que ahorrar por fuera para poder llegar a algo un poquitito más digno, y en definitiva apunta también a mantener el régimen de capitalización individual. Así que solo que sería administrado por el Estado. No hay allí un planteamiento de oposición neto a la reforma también del gobierno, si bien todos los discursos no tienen más remedio que terminar diciendo que no están de acuerdo. El eje de Ramón Ruiz, del representante del PIT-CNT, es pedir que se abra un diálogo social. Exacto. Cuando ellos mismos aceptaron participar y el Frente Amplio votó, la comisión de expertos dirigida por Rodolfo Saldain, es decir, participar en una comisión que no era un diálogo social, entonces, ¿para qué participaron? Y que viene cocinando a fuego lento a los trabajadores hace 2 años. El otro día escuchaba a Sanguinetti diciendo eso, ¿no? Esto se viene discutiendo hace 2 años, sí, entre los miembros de la coalición de gobierno y con el Frente Amplio la vienen discutiendo. Los trabajadores también la venimos discutiendo, porque han habido hasta un congreso del PIT-CNT que votó la necesidad de un plan de movilización, que votó la necesidad de enfrentar las AFAP y eliminarlas, enfrentar la reforma jubilatoria del gobierno, no los métodos de edad de retiro, no la rebaja de la jubilación, del cálculo inicial de la jubilación, aumentar los impuestos a las empresas, los aportes patronales. Todo eso es de circulación restringida. No ha sido motivo para una campaña hacia el movimiento de masas, hacia el pueblo en general, en condiciones en que es evidentemente uno de los temas más favorables. Tú recordabas me hiciste un comentario hoy de una encuesta que no es una encuesta, es una compulsa ahí de la página Montevideo Portal, ¿no? Sí, sí. Donde siendo un órgano donde en general las opiniones de los lectores son muy derechistas, aparecía cerca de un 40% rechazando la reforma, y los que la aprobaban 29. eran 29, o sea, 4-3, digamos, Sí, no hay una que le dé bien al gobierno. Es decir, cuando se dice todo esto, ¿no? Y el problema de Ruiz, esta situación de que, acá lo que necesitamos consultar, es discutir, es diálogo, es como plantear una reforma en diferido, en realidad, ¿no? Es decir, un ataque, esta misma reforma en diferido, porque ¿qué se supone un diálogo? Bueno, este gobierno no dialoga. Políticamente, ¿qué significa? Este gobierno no dialoga. Cuando ganemos nosotros, vamos a abrir un diálogo, y desde ese diálogo vamos a impulsar una reforma mixta, manteniendo esto, manteniendo aquello, ¿no? Mediatizando la cosa. Ahora, esto no te hace acordar un poco a Boric en Chile, porque la rebelión popular en Chile, que se cumplieron 3 años ahora, fue llevada al corral de ramas de una constituyente, que terminó siendo una constitución que fue repudiada por el pueblo, porque no satisfacía a nadie, ni a los sectores de izquierda que iban por la rebelión, ni por supuesto a la derecha. Y el eje de estas rebeliones, que tenía que ver con la jubilación privada, la privatización de la educación, de la salud, de todas las áreas que han llevado al extremo lo que para Talvi, para la calle y otros sea el modelo chileno, lo llevaron a un fracaso. La jubilación sigue siendo privada, toda esta situación no ha cambiado socialmente. Así que en gran medida lo que es Boric aparece como a la izquierda, la vieja concertación de centroizquierda, la democracia cristiana del Partido Socialista, pero en realidad la política sigue siendo de medias tintas y de mantener los logros del pinochetismo, digamos, los logros desde el punto de vista del capital financiero. Me refiero a la privatización y la precariedad de la vida y la incertidumbre de la vida de los trabajadores y de las familias. En el caso de Uruguay estamos ante un Frente Amplio que algunos dicen que giró a la izquierda porque el astorismo perdió peso, pero que en realidad frente al principal masazo contra la población, que es esta reforma jubilatoria, no abrió la boca. Es decir, si dominan el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPP, que son los que dominan el PIT-CNT, ¿por qué no tomaron la misma posición que el PIT-CNT? Exacto. Porque en realidad lo que domina es el capital financiero, que es el que lleva adelante la política.
A mí me parece importante verlo del Partido Socialista porque ya lo hemos dicho muchas veces. Aparece este compañero como es Gerardo Rodríguez del Partido Socialista, expresidente de la Federación ANCAP, de la empresa petrolera estatal, el sindicato, también hablando de un posible plebiscito para enfrentar a esta reforma jubilatoria. Pero bueno, la realidad es que Gerardo Pereira y el Partido Socialista no han logrado que el Frente Amplio se pronuncie en contra de la reforma jubilatoria. Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez, ¿qué dije? Gerardo Pereira. Perdón, Gerardo Rodríguez, estoy mezclando líderes. Gerardo Rodríguez no logró que se pronuncie el Frente Amplio y nos promete una lucha para el 2024. Exacto. Pelea ahora. No, Gerardo Rodríguez, además, lo que no dice, que es el planteo, es que su posición, cómo convive dentro del Frente Amplio. Porque Con al final, Astori, con los Vergara. Al final el problema es por qué vos estás ahí. Si fuera consecuente, el planteo es que las AFAP son para el lucro del capital y no dan ningún beneficio a los trabajadores. Y todo lo que prometieron desde los 90 para acá, o finales de los 90 para acá, no se cumple. Y se transforma en realidad en una sangría de los aportes de los trabajadores y demás. Entonces hay una conclusión política que es inevitable. Como hay una conclusión política respecto es decir, no solo a las AFAP anteriores, sino a esta reforma, que es una declaración de guerra. Hay una conclusión política que es inevitable. Es decir, y una persona que se plantea y que pertenece a un partido que se dice socialista, con más razón, ¿no? Esto es lo que está interpelando la política, es decir, a los que lo interpela, ahora una palabra en boga, ¿no? Es a ellos en primer lugar. Bueno, claro, lo primero que hay que decir es que ellos supuestamente tienen la posición contra la jubilación privada y contra las AFAP y todo, pero van a arrastrar a los Vergara, los Astori y todos los derechistas que dicen, bueno, incluso de Cose y de Orsi, que defienden a las AFAP. Pero además, Pereira se reúne ahora con Fernando Amado, que no tiene ni 3 votos, para generar una coalición más amplia que el Frente Amplio y buscar aliados fuera de allí. Hay quienes, como Orsi y otros, no descartan llegar a acuerdos por lo menos puntuales, parlamentarios, en caso de no tener mayorías parlamentarias, con cabildo abierto o con sectores colorados. Es decir, que el Frente Amplio, pese a lo que dice Graciela Bianchi, este senador da Silva, y este discurso idiota de la derecha chota que dice el FAPIT, en realidad se ha derechizado enormemente y va a derechizarse aún más. Exacto. Por eso me parece importante que coloquemos un planteamiento de plan de lucha, de impulsar la perspectiva de la huelga general en oposición a esta reforma jubilatoria y también darle impulso al desarrollo del Montes, que el otro día hizo un acto, el 12 de octubre, en oposición a la reforma jubilatoria antes de que fuera presentado formalmente el proyecto, que va a ser presentado mañana, y que coloca allí una campaña nacional, no solo en contra de esta reforma jubilatoria, sino con una serie de ejes reivindicativos que implican eliminar las AFAP, que implican aumentar el aporte patronal, que implican no aumentar la de retiro, no rebajar la jubilación, y que debe incorporar otra serie de reivindicaciones, por supuesto, más vinculadas a las necesidades inmediatas e impostergables del movimiento obrero y no solo a su perspectiva de retiro si es que llegan a una jubilación los trabajadores, ¿no? Entonces creo que esto plantea la posibilidad, sí, de impulsar una intervención a través de este movimiento en defensa de la seguridad social, en el movimiento de masas en general, para plantear un encuentro de trabajadores, instancias de deliberación y de discusión y de decisión para impulsar un plan de lucha, efectivamente. Y esto interpela, como vos decís, sobre todo las corrientes que se dicen críticas, ¿no? Es decir, acá se dice crítico cualquiera, porque si uno iba al último congreso del PIT-CNT, yo tuve oportunidad de hablar y de decir esto, no lo digo acá, lo dije frente a los delegados. Todos los documentos hablaban de la crisis del capitalismo y las perspectivas catastróficas para los trabajadores, pero ninguno hacía un planteamiento socialista de superación del capitalismo. Ninguno planteaba la lucha por el poder para la clase obrera. Todos planteaban alianzas de distintas variantes con la burguesía. Ahora, tuvimos una fracción que supuestamente era crítica, que era en lucha. Nosotros ya dijimos hace unos cuantos años, cuando empezó a emerger esta corriente, con Richard Reed, con Valeria Ripoll y otros, que esta tendencia se estaba preparando por una emergencia de un gobierno de derecha, porque esto fue en 2018. No lo decimos tampoco ahora. Nosotros dijimos acá el discurso de un Richard Reed de que en realidad se independiza del Frente Amplio
no es porque gira a la izquierda, sino porque se está preparando a negociar con un gobierno de derecha. Y de hecho Richard Rich en ese momento integraba digamos, alianzas o grupos de discusión con la derecha, por ejemplo, de UI 21 en relación a la enseñanza. Bueno, ahora se conocieron las declaraciones de Valeria Ripoll, que dice que le encantaría dar un paso a la política. Aparentemente se cansó un poco de la actividad sindical y le gusta más la actividad política. Dice que ve difícil volver al Frente Amplio y que se lleva muy bien con Patricia Argimón y que podría, si se da, a buen entendedor, ir hacia el Partido Nacional. No lo descarta. Es decir, cuando el Partido Nacional está mandando un proyecto de ley contra el movimiento obrero y contra los municipales también, la principal dirigente municipal, la presidenta de ADEOM, está especulando con la posibilidad de ser carrerista política del Partido Nacional, no de cómo organiza a los municipales para pelear contra la reforma jubilatoria que manda a los blancos al Parlamento. Entonces me parece que cualquiera dice cualquier cosa, uno se llama en lucha y no convoca ninguna lucha. Los sectores más a la izquierda que aparecen en el movimiento sindical, como el grupo, por ejemplo, Coordinación de Sindicatos, también uno no visualiza una posición clara frente a todo esto. En relación a la intersocial, que hoy hay un artículo en Búsqueda que me pareció muy llamativo, porque el articulista dice que la dirigencia del PIT-CNT se vio sorprendida porque ahora va a tener que tomar medidas de lucha. Lo que tenía pensado para el resto del año era un acto de la intersocial el 27 de octubre y después, bueno, alguna cosita antes de que empiece el Mundial y que se achate todo, porque no les entraba en la cabeza que iban a tener que preparar un plan de lucha y la huelga general, ni hablar de la huelga general, para derrotar al gobierno en el principal ataque al movimiento obrero en décadas. Entonces, estos son las corrientes que dirigen el PIT-CNT y los sindicatos, pero uno no visualiza desde la oposición más izquierdista o más combativa de los sindicatos una campaña para quebrar esa orientación, sino que la acompañan con alguna voz crítica. Y esto es lo que me parece que es clave, porque bueno, por ejemplo, tenemos que separar de esto al sindicato del EPS, ¿no? A la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, con los límites que tenga, viene planteando, bueno, la necesidad de esta campaña, planteando al PIT-CNT pronunciamiento claro sobre la reforma jubilatoria, a la Coordinación de Sindicatos también viene planteando lo mismo, y fueron objeto de una serie de presiones los trabajadores de ATCS, los sindicalistas de ATCS, donde incluso la cúpula del PIT-CNT pretendió retomar el control de ese sindicato y perdió en las elecciones internas de ATCS porque ganó una lista que es la que está embanderada fundamentalmente contra la campaña contra la reforma jubilatoria, o sea que es un resultado de una elección sindical que es muy relevante para el movimiento obrero. Perdón. No, por favor, Rafa. Uno podría a veces no tener muchas veces las herramientas, si se quiere, para desarrollar un planteo o un programa acabado de lucha contra X problema, pero lo que no se puede es no advertir a los trabajadores, primero lo que uno representa, ¿no? El lugar allí donde dirige y demás, advertir sobre lo que se viene, ¿no? Lo que no se puede concebir es que uno como vamos a esperar el Mundial, dice la burocracia, algo insólito, ¿no? Si fuera cierto, es insólito, porque además habla de no solo de una falta de preparación, sino de ingenuidad política, de suplantar permanentemente el análisis de la realidad por el cálculo, por la especulación, a ver cuántos votos tengo, a ver cómo está dividido el electorado, a ver cuál es la imagen del presidente, ¿no? Cuál es la cuenta de opinión que uno tiene que tomar, porque son elementos para para analizar la realidad también, pero no son la realidad. Y cuando uno ve que, tenemos que ver a ver si todo el mundo sabía que se iba a presentar esto se estaba preparando, si no se presentaba este año se iba a presentar el que viene. Hasta propio de la calle lo había dicho. Y todos los observadores decían, ¿qué puede pasar? Puede pasar que él lo presente y no se lo vote cabildo abierto, supongamos que es lo que especulaba aparentemente Fernando Pereira, ¿no? Estamos viendo a ver si... Y entonces, la calle salvaba la plata con la burguesía o con... Mirá, yo lo presenté, pero me fallaron los amigos, los aliados, lo que sea. Pero es realmente de
de una falta de responsabilidad, ¿no? Incluso teniendo una política burocrática, el hecho de decir, estamos sorprendidos, ahora tenemos que cambiar, pensamos que íbamos a ver el Mundial todos juntos, y ahora resulta que tenemos que movilizar. Hay que ver si moviliza, ese es el otro tema también, ¿no? ¿Decís que están peor que Godín? Bueno, en principio búsqueda especula que habría un paro en principio de noviembre también, ¿no? Sí. Yo creo que acá hay una política de la burocracia sindical que es muy vieja, que a mí me recuerda a documentos de los 80 prácticamente, porque era cuando el Frente Amplio estaba en la oposición y pretendía ganar. Entonces que se basa en hay que cobrarle costo político, ¿no? Es decir, bueno, la derecha te derrota y vos le cobrás el costo político ganándole 3 votos más, 4 votos más, o eventualmente el gobierno. Es decir, es la política de que el gobierno nos derrote a lo pirro, ¿no? Claro. Es decir, bueno, mira, nos va a derrotar, pero va a ser tan costoso para ellos la derrota que nos van a imponer, claro, en vez de una política para triunfar nosotros y derrotar al gobierno. Algún compañero en alguna declaración que figura hoy en El Observador especula con bueno, la LUC fue muy pareja la votación, entonces plebiscitar una reforma jubilatoria es un riesgo, pero por supuesto que es un riesgo, es el peor terreno. El mejor terreno es el que podés llevar adelante vos como dirigente sindical convocando la movilización. Entonces hay que quebrar la política de parálisis del PCNT y colocar el planteamiento de la agitación de un plan de lucha hacia la base del movimiento obrero. Esto es central porque este tema es realmente infinitamente más impopular que la LUC. Totalmente. Entonces, para el gobierno es un brete muy grande. Ha intentado generar la idea de que, bueno, a los que nacieron antes del 73 no le va a pasar nada. A los que nacieron entre el 73 y el 83 le va a pasar progresivamente. Y así todo va vendiéndote un cuento de que no te va a afectar tanto la rebaja de la jubilación y no te va a afectar tanto el aumento de la de retiro. Tampoco le va a pasar nada a los sectores laborales que tengan tareas pesadas, como en la construcción o en rurales y bla, 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 y va generando... Edulcorar ahí. Claro, un edulcorante y va generando una división en el movimiento obrero para que también vayan, bueno, los frigoríficos y digan, nosotros no queremos ser incluidos, como algún dirigente frigorífico escuchamos en ese sentido, o el Frente Amplio que dijo vamos a intentar que no entre el servicio doméstico al aumento de la edad de retiro. Y por esa vía el Frente Amplio y la burocracia sindical colabora a la atomización, a la división y al corporativismo, que cada grupo salga a pelear por la de él, en vez de una perspectiva de clase, unificación y de combate conjunto, ¿no? Unificado, que es lo que se desprende, para lo cual uno tiene una central sindical o se justifica una central sindical. No es para intervenir en el programa de viviendas con el Ministerio de Vivienda, para eso con FUCBA nos alcanza y nos sobra. Este invento ahora que se ha discutido hasta la personería, ¿no? La personería del PCNT, si debe tenerla, si no debe tenerla, para poder hacer ese tipo de negocios que han sido en general bastante malos. No, la unidad del movimiento sindical en una central única en todo caso se justifica para poder impulsar un paro general inmediato, un plan de lucha, y están planteándose un paro parcial para noviembre, es decir, para dentro de 15 o 20 días. Una tirando tragedia. Manteca al techo. Sí, no, sí, como un exceso, ¿no? Únicamente, claro, pero el punto además es perfecto. La huelga general, las masas no dan, etcétera, etcétera. Yo quiero, pero las masas no. La base está cansada, viene perfecto. Eso no, plebiscito y hay que ver porque cuántos artículos podemos perder. ¿Qué hacemos? Porque no hay respuesta. Es decir, lo otro es... Pero aparte de decir, si toda la apuesta es apostar a que el Frente Amplio lo gane en el 2024, también podemos, yo no soy del Frente Amplio, tampoco, ¿y por qué no pueden perder ahí también? Claro. O sea, la pueden perder todas. Lo único que no se puede hacer es postergar esta lucha, que es un ataque inmediato a la clase trabajadora en función de patearla para adelante. Y eso es lo que me parece que coloca con urgencia la campaña del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Convocamos a seguir impulsando la constitución de comités barriales, de comisiones. Pero Rafa, por la positiva, y pone a prueba las direcciones también, porque en el caso de los compañeros de ATC se dieron una lucha tenaz a nivel nacional por todos lados, era muy difícil seguir la pista y ganaron la elección. Es decir, se mostraron aparecían como la corriente que impulsaba el sindicato hacia adelante, lo presentaba como una
incluso dentro de las corrientes sindicales, ¿no? Batallando en todos los espacios orgánicos del PCNT con las posiciones del equipo de representación en los programas de televisión por la positiva y ganaron la elección. Con Claro. estas posiciones de lucha, de movilización, de impulsar el plebiscito en este caso, pero entonces para los compañeros que puedan tener alguna duda, ¿no? De que las respuestas, la claridad política, y nosotros como partido al menos pensamos intervenir en la movilización esta del jueves próximo, seguramente en una columna independiente, con una declaración. Tiene que ser derrotada esta ofensiva contra el movimiento obrero, contra la clase obrera, contra el jubilado, porque eso nos va a preparar mejor para pelear por salario, y tiene que ir de la mano además, ¿no? Es decir, este problema de discutir, no vamos a discutir el presupuesto para laudelar sin discutir salario, o resignando a discutir salario, o discutir esta lucha por lo que sin desmerecer ninguna de las movilizaciones que han habido, que muestran una revitalización no solo de los gremios docentes en este caso, sino de los no docentes, de los funcionarios, de los estudiantes, pero tiene que haber una lucha de conjunto porque es lo que reclama la situación. Cuando uno dice, bueno, un plan de lucha, habla de un plan de lucha unificado, no que las huelgas se queden dispersas desperdigadas en diferentes días y desgastadas, ¿no? Y llevada. Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que por hoy vamos cerrando, ¿no? Sí, el próximo jueves, no sé si jueves porque va a estar la movilización pero seguramente el viernes. En las redes vamos a anunciar cuando salimos. ¿Qué día salimos? Si salimos el mismo jueves o el día siguiente. Pero bueno, el 27 entonces participemos en esta movilización, creo que es a las 18 horas. No recuerdo. 18 horas, Plaza 1 de Mayo. Plaza 1 de Mayo. Concentración. Es concentración allí directamente, frente a lo que es el Parlamento. Entonces, convocamos a asistir, invitamos a asistir junto con el Partido de Trabajadores, busquemos generar una columna junto al Movimiento en Defensa de la Seguridad Social y con todos los sindicatos combativos que así sean afines a este planteamiento, y agitar allí el planteamiento del plan de lucha. Y a enterrar esta reforma jubilatoria, que yo creo que en gran medida es el último intento del gobierno de producir algo, ¿no? Porque estaba ante el riesgo de quedar en la parálisis macumpleta. Ellos se quejan de que mandan algo más edulcorado de lo que quisieran, más aguado, ¿no? Sí. Querían poner algo más contundente, pero no nos engañemos porque sigue siendo un ataque muy importante contra el movimiento obrero. Así que si permitimos que un gobierno que está hasta cierto punto en decadencia, en caída, más allá de las mentiras que digan las encuestas sobre la imagen de la calle Pou, nos arrebate aún más derechos jubilatorios, entonces nos dejamos robar como unos bobos, ¿no? Es decir, tenemos que ir a una lucha consecuente para enterrar esta reforma. Totalmente. Y el programa que viene seguramente tengamos compañeros, decíamos, de Haití. Sí, hoy había Haití, la Comisión de Apoyo al Pueblo de Haití, que iba a entregar una declaración a la Cancillería en contra de cualquier intervención internacional, que como viene reclamando el gobierno de Haití, viene pidiendo que venga una nueva misión internacional con distintas características, pero con el mismo objetivo, que es aplastar la rebelión popular, estabilizar un gobierno dictatorial. Y en este sentido, bueno, vamos a tener a los compañeros de esta comisión en defensa de Haití, solidaridad con Haití, lo vamos a tener el jueves que viene. Perfecto, Rafa. Bueno, como siempre le decimos, compartan, comenten el programa para que llegue a más compañeros, sugerencias, dudas, pero sobre todo compartan para que estas posiciones lleguen a más lejos. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima.